Hola, bienvenidos a todos. Bueno, este es el estudio del segundo capítulo de la alineación. Y para empezar, le voy a pedir a Ismael, si puede orar, por favor. Abba, te damos gracias en este atardecer, Señor, por este tiempo que tenemos juntos para hablar sobre la bendición, Señor, que tú le diste a Trader, Señor, de las revelaciones que tú le has compartido a él, que nosotros podamos entender un poco más de qué es esta alineación y cómo nos afecta a nosotros, y si nos afecta, qué es lo que debemos hacer. Señor, muéstranos y ayúdanos para saber tu voluntad, que tenemos que ver nosotros con tu pueblo, Israel, y contigo, Señor. Que esté a estas cosas clarificadas en nuestra vida, así que podamos entender y ser como lo dices tú en tu palabra a tu pueblo Israel. Shema Israel. Oye Israel, el Señor tu Dios. Así que nosotros podamos oír también tu voz, Señor, y actuar conforme a tu voluntad. Amén. Ok, bueno, el nombre del capítulo es Ley Natural y Ley Moral, lo que vamos a estar hablando un poquito. Entonces, ok, bueno, el título es Ley Natural y Ley Moral, entonces vamos a ver un poquito qué es la ley moral. Vamos a iniciar enfocándonos en la ley moral y luego vamos a hablar de qué es la ley natural. Entonces, las preguntas que vamos a estar respondiendo son 4. Entonces, Graciela. La primera es, ¿tenemos que obedecer a Dios para ser salvos? ¿Alguna pregunta que parece que es muy fundamental? La segunda es, ¿qué papel juega la conciencia? La tercera es, ¿le falta a la profecía carismática moderna algún elemento de santidad? Esta pregunta se oye un poquito extraña, pero tiene mucha conexión con el tema que vamos a estar estudiando hoy. Y finalmente es, ¿hay alguna relación entre ley moral y la creación natural? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Entonces, lo primero, empezamos viendo quién tiene la razón, porque muchas veces como seres humanos decimos, bueno, yo tengo toda la razón y tú estás completamente equivocado entre nosotros. Pero cuando lo ponemos ante Dios, bueno, el ser humano no tiene razón frente a la razón de Dios. Entonces, es como que él dijera, ok, ninguno de ustedes está bien, en realidad el que está bien soy yo, porque él es a final de cuentas el que nos creó a todos nosotros. Entonces, me parece que es el primer versículo, porque es la primera pestaña. Ok, entonces vemos el Salmo 14:3, nos dice, todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no importa cuáles sean nuestros estándares morales, a final de cuentas siempre nos vamos a quedar cortos del estándar que Dios tiene para con nosotros. En cambio, cuando nos habla de Dios, que es me parece que es el segunda pestaña, que lo vemos en Romanos. Okay. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Entonces, bueno, aquí vemos nuevamente nuestra naturaleza caída, digamos, nuestro error de alejarnos de Dios y que a pesar de que vemos la justicia de Dios, aún así queremos seguir diciendo que tenemos la razón y poniendo nuestra razón por sobre la de Dios. Voy a poner la diapositiva. La diapositiva. Entonces, puse como referencia algunos versículos. No todos los versículos que están puestos ahí los vamos a estar leyendo porque son demasiados versículos y yo creo que el tiempo no nos alcanzaría. Entonces, básicamente, del lado donde vemos que dice el ser humano, hay 3 versículos. El primero, donde es Primera de Reyes, es Salomón hablando y diciendo que el hombre comete errores, está en su naturaleza. En el Salmo 14:3 era lo que leíamos sobre la naturaleza del hombre. Y finalmente en Isaías 53:6 vemos la necesidad que tenemos de redención.
Y en el lado de Romanos era lo que leíamos hace un momento, de la justicia de Dios frente a la justicia del hombre. Ok, entonces, ¿qué es la alineación? ¿O cuáles son los elementos para una alineación? Bueno, primero tenemos el arrepentimiento y el perdón. El segundo paso es creer y recibir. Y el tercero es comprometerse y someterse. Y eso lo ponemos de una manera como para dividirlo, pero si realmente lo vemos, lo analizamos, los tres están de alguna manera entrelazados, porque no puede haber uno si no hay otro. Entonces, la alineación empieza con nuestras vidas. Muchas veces queremos arreglar otras cosas que pensamos que están desalineadas, pero no empezamos con nosotros. Entonces, si no empezamos con nosotros, difícilmente vamos a poder corregir y alinear otras cosas. Entonces, el primer elemento que tenemos es el arrepentimiento y el perdón. Entonces, busqué la definición de la palabra arrepentimiento y la palabra que viene del hebreo, que nosotros traducimos como arrepentimiento, que es teshuvah. Entonces, arrepentimiento como tal se define como la acción de arrepentirse. Entonces, tuve que buscar qué significa arrepentirse. Arrepentirse significa sentir pesar por haber hecho algo o por haber dejado de hacer algo. Entonces, teshuvah literalmente significa regresar. ¿Cuál es? Bueno, estudiando todo esto, yo sí veía una diferencia muy notoria en el sentido de que por el lado occidental la definición que se tiene es de un sentir, pero se habla de una emoción, o sea, realmente no habla de una acción. En cambio, teshuvah significa regresar, implica una acción, no es nada más decir me equivoqué, sino es corregirlo. Por el otro lado, el arrepentimiento simplemente lo definen como, ok, me siento mal porque hice mal, pero no hago algo para cambiar. Entonces, tenemos estos 4 puntos que nos indican realmente que nos hemos arrepentido o que estamos teniendo un cambio moral o que hay una voluntad de nosotros en cambiar, porque ese es el primer paso que debe haber. Entonces, tenemos 2 tipos de arrepentimiento. Bueno, lo dividimos en dos tipos. El primer arrepentimiento es el arrepentimiento que tenemos donde aceptamos a Dios y la soberanía de Yeshua sobre nosotros. Es como el gran arrepentimiento. Y por el otro lado tenemos el arrepentimiento que tenemos que estar haciendo constantemente en nuestra vida diaria, que es alejándonos de lo que está mal, de lo que nos aleja de Dios y redirigiéndonos otra vez hacia Él. Entonces, para poder lograr este arrepentimiento completo, seguimos estos 4 pasos, que es, primero, reconocemos que estamos fuera de línea, o sea, reconocemos nuestro error. Segundo, reconocemos que es Dios quien tiene la alineación correcta. Tercero, cambiamos nuestra posición y finalmente nos adherimos a su alineación. Entonces, esto es similar a cuando utilizamos un GPS y por ejemplo, el GPS nos da una ruta. Entonces, si nosotros tomamos una calle que no era la que nos estaba marcando el GPS, lo que va a hacer el GPS nos va a empezar a decir, toma esta calle para que regreses a la calle que tienes que ir para llegar. Entonces, podemos pasarnos una y otra vez y constantemente lo que va a estar haciendo el GPS es diciéndonos, por ahí no es, regrésate a la ruta. Entonces, esto es lo que implica la alineación con Dios, estar en un constante, examinándonos constantemente cómo estamos caminando y si es correcto de acuerdo a lo que Dios está diciendo. Por lo tanto, esto nos dice que la alineación es una relación viva y es algo dinámico, es algo que constantemente tiene que estarse trabajando, no es algo que uno dice, ok, ya llegué, listo, ya no tengo que hacer más trabajo, ¿no? Es un trabajo constante que tenemos que estar haciendo y muchas veces requiere un esfuerzo un ajuste, pero se me fue la palabra realmente, que es algo que no necesariamente nos va a gustar. Tener que hacer esas correcciones, pero es algo que es necesario para realmente alinearnos con la voluntad de Dios. Entonces, ok, entonces veíamos que el primer elemento es el arrepentimiento. Una vez que nos arrepentimos, entonces es cuando recibimos el perdón. Arrepentirnos no nos referimos simplemente a sentirnos mal, sino reconocer nuestro error,
cambiar nuestro rumbo y entonces viene el perdón. El segundo punto es la fe, el creer y recibir. Entonces, la fe. Tenemos del lado izquierdo la definición occidental, digamos, y del lado derecho tenemos la palabra en hebreo, que es emuná. Bueno, yo vi una diferencia similar al concepto anterior. La fe se define como un conjunto de creencias de un grupo de personas o una institución, o pongan ustedes como gusten. O también como la creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice. Puede ser una opinión pública, puede ser una autoridad religiosa, una autoridad política, en fin. Mientras el lado por el lado del hebreo tenemos la palabra emuná. Y esto es el entendimiento claro de que Hashem está en control. Entonces, ¿por qué es diferente? Tenía esta duda de la fe y la confianza. ¿Cuál es básicamente la diferencia? Porque dentro de la fe muchas veces se maneja la idea de que es confiar en Dios, confiar en que Dios va a hacer. Pero investigando un poquito en cuanto a las raíces de las palabras, era que la palabra fe es emuná y la palabra confiar en hebreo es bitajón. Entonces decían, son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque la fe requiere un entendimiento y el bitajón, que es la confianza, simplemente, como la palabra lo dice, o sea, confías, descansas en que va a suceder. Entonces, someterse es parte de la fe, porque es parte de creer. Y la fe requiere también fidelidad. Es más creer en que creer que. ¿Y a qué me refiero con esto? La fe requiere ir más allá de la razón. ¿Por qué? Porque la razón a veces no nos alcanza realmente para llegar a la fe. Me cuesta trabajo explicarlo, sí lo puedo entender, pero me cuesta trabajo explicarlo. Decía que la fe es algo que está innato en nosotros, no es algo que nosotros empezamos a procesar. Como mucha gente dice, no, es que la fe es algo religioso, es algo aprendido, pero no, la fe es algo que está dentro del ser humano, es algo con lo que ya venimos porque es parte de nuestra naturaleza o de esa necesidad que tenemos de conectarnos con Dios. Entonces, la cosa es, que sí se mencionaba, y es que la fe también requiere de otras tres cosas, o hay otras tres cosas más bien que nos ayudan a fortalecer nuestra fe, y eso es la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. Y me llamó la atención porque este comentario yo lo leí de un rabino ortodoxo, pero inmediatamente cuando leí esto, lo que yo pensé fue en Romanos 17, que dice, no, le estoy mezclando, Romanos 17, que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿sí? Sí. Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, del Mesías. Así es. Entonces, dice esto, la fe como tal es aquello que perdura cuando aún la razón no alcanza. Entonces ponía el ejemplo, cuando uno vive algo en persona, la razón es lo que cuando uno ve algo que sucede, difícilmente la razón va a poder hacerle creer a uno que no sucedió. Es entender que Hashem está en control, no solo de las cosas grandes, sino también de las cosas pequeñas que suceden en la vida diaria. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Algo? ¿No? Creo que no. Muy bien. Yo iba a decir que esto entonces nos está mostrando que el Señor entonces, así como empezó alineando todas las cosas, entonces esto todavía es parte de la alineación
que Él nos ha mostrado aún a nosotros dónde debemos estar, y entonces nos da el entender que nosotros, si vamos a estar dentro de la voluntad de Dios, tenemos que alinearnos a eso, y la manera de hacerlo es a través de conociendo primeramente que estamos equivocados en lo que nosotros estamos haciendo, para entonces caminar como Él desea que nosotros caminemos, aunque quizás nosotros tengamos nuestras propias ideas o pensamientos de cómo debían de ser las cosas. ¿Así es? Algo por ahí para la cosa. ¿Ahí por ahí? Sí. Bueno, ok. Ok, la siguiente, por favor. Versículo siguiente. Digo la diapositiva. Ok, y estos son algunos versículos que nos hablan un poquito sobre la fe, además de que yo creo el que todos conocemos, que es Hebreos 11, que empieza diciendo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y, ok, no sé si son 3 versículos, creo que hay 3 personas. Sí, creo que se me fue por otro lado. Perdón. ¿Tres Ok, personas dónde? Allá en o la aquí. llamada creo que hay 3 personas. Si alguien podría ayudarme a leer Juan 14:1. Yo te ayudo con el primero. A ver. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Entonces, nos habla de creer, de la fe, precisamente. El siguiente es Romanos 10:9. ¿Alguien puede ayudarme, por favor? Que si confesar con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿El último? Y el último, si lo puede leer Eduardo, que es Éxodo 14:31. Sí, claro, dame un momento. Ajá. 14:13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, esperad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Entonces, ahí vemos también el hecho de la fe puesto en acción. Okay. Y la diapositiva que sigue. Ok, y llegamos a la parte, al tercer paso, que por lo menos para mí es uno de los más difíciles. Los otros 2 se me hacen un poquito más sencillos comparados con el tercero, que implica el someterse y el compromiso. Entonces, la obediencia es parte del compromiso. Y había una de las cosas que él se mencionaba y me llamó mucho la atención, que decía, muchas veces nos vamos con esa cuestión que escuchamos de las bendiciones personales que recibimos por parte de Dios, y eso no sé exactamente cuál es la razón, pero muchas veces nos hace pensar que estamos exentos del proceso, que no necesitamos pasar el proceso y que aún así Dios tiene que bendecirnos. La realidad es que no es así. Tenemos que pasar un proceso, y más si ya lo conocemos, si ya hemos venido o sea, si ya hemos pasado el arrepentimiento, hemos recibido la salvación, tenemos que reconocer que su señorío, someternos en obediencia. Aquí hay también 3 versículos. Y si alguien más puede ayudarme a leer Lucas 6:46, por favor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicará a quién es semejante. Ok, bueno, ahí tenemos claro bueno, una de las preguntas que se nos hacía es, ¿tenemos que someternos a Dios? ¿Tenemos que obedecer a Dios para ser salvos? Bueno, aquí está nuestra respuesta. Tenemos también otros 2 versículos. ¿Sí? ¿Puede alguien, por favor, ayudarme a leer Mateo 7:21 al 23?
todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ok, gracias. Y bueno, ese es un versículo bastante fuerte porque muchas personas a veces vamos por la vida diciendo que servimos a Dios y vamos corriendo y realmente no necesariamente estamos haciendo lo que el Señor nos está diciendo o no nos estamos sometiendo a Él. Entonces, no sé si diría que, bueno, sí es en balde para nosotros porque nos estamos perdiendo la bendición de la salvación diciendo que lo estamos sirviendo. Y finalmente, el último versículo es Juan 14:15. Si lo puede leer alguien, por favor. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Sencillo. ¿Sí? Sencillo de leer, sencillo de seguir, tal vez no tanto. Voy a poner la diapositiva. Okay, esa frase que venía en este capítulo me gustó mucho, que es: el señorío de Yeshua es la piedra angular de nuestra alineación personal con los planes y propósitos de Dios. Y es lo que vemos constantemente en estas escrituras que nos habla: si me amas, obedece mis mandamientos. ¿Por qué me dices Señor si no me obedeces? Entonces, el señorío requiere obediencia y requiere un sometimiento de nuestra parte para con Dios. ¿Sí? Para otro. Okay. Bueno, parte del sometimiento es reconocer que nosotros somos la creación y que Dios es el creador. Si nos está dando instrucciones, es porque Él las sabe. Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene y lo que va a ser de beneficio. Y abre para acá el abanico. Otro ponga directo. Para nuestra vida. Ok, entonces, básicamente, la misma palabra nos dice que hay distintas prioridades, que hay una serie de prioridades en nuestra vida. Entonces, como vemos aquí en la frase que venía en el libro, nos dice que la alineación nos dirige a una serie de prioridades dadas por Dios para nuestra vida personal. Entonces, Dios no únicamente desea que nos alineemos en un sentido espiritual o en un sentido religioso, sino que cada área de nuestra vida esté alineada con Él. Y eso no es porque Él sea alguien que le guste imponer, sino porque quiere lo mejor para nosotros. Entonces, el orden en el que van estas prioridades es: primero es el espíritu, después es el alma, después es el cuerpo, luego la familia y finalmente las finanzas. Puede la diapositiva atrás. Okay. Entonces también aquí tenemos algunos textos, estos no los vamos a leer para alcanzar el tiempo. Pero en Mateo, por ejemplo, nos habla la parábola de, cuando está en el monte y que les dice, no es más importante, que dice, no es más importante el cuerpo que la vestimenta, y que está diciendo que si el Señor cuida de los animales, del pasto de la tierra, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Entonces, este proceso requiere el compromiso. Cuando tenemos un compromiso con Dios, requiere que caminemos en fe de por vida. Entonces, ¿qué es lo que recibimos cuando nos comprometemos con el Señor? Bueno, primero tenemos el Espíritu Santo, y después el poder que Dios nos da, lenguas y profecía, el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, la participación en sus sufrimientos también, la santificación y la glorificación. Yo la verdad desconocía todo esto hasta que estudié este capítulo porque yo nada más sabía los dones del Espíritu. Entonces, recibimos mucho.
pero también a cambio nosotros necesitamos dar mucho, necesitamos realmente comprometernos. Esto no es no es algo donde simplemente recibimos, es algo recíproco, tiene que haber. Entonces, Dios no nos puede dar más de lo que ya nos está dando, de las bendiciones que nos ha dado, si nosotros no las estamos usando adecuadamente, si no estamos siendo fieles, decía Yeshua, si no eres fiel en lo poco, ¿para qué te va a poner más? ¿Para qué te va a dar más responsabilidades? ¿Para qué vas a recibir más bendiciones si te las vas a quedar? Y a final de cuentas eso te va a hacer daño a ti también. Entonces, Perdón, me parecería a mí que eso que recibimos al leerlo, cada una de esas cosas, es como si me está equipando para poder hacer su trabajo. Y aparte de eso, me está recompensando al mismo tiempo por hacer su trabajo. Entonces, no solamente nos equipa, sino también nos agradece, nos da ya la recompensa, parte de la recompensa, porque sabemos que la última recompensa va a ser en el cielo. Así es, muy cierto. Y a veces nos equipa y cuando no queremos caminar, pues nos mueve, ¿verdad? Bueno, después tenemos este caminar por fe. Este caminar por fe también requiere principios morales. Entonces, ok, aquí es donde entra esta parte que llamamos conciencia. Entonces decíamos, ¿qué es la conciencia? En estos dos capítulos y versículos podemos encontrar que nos dice que es la parte del espíritu, es lo que está dentro de nosotros que nos guía. Y más bien, me salté, me acabo de decir dónde está. Esto es algo central dentro del corazón. Entonces, muchas veces está esta división o esta discusión de si el corazón es diferente a la conciencia. Entonces, la conciencia es una parte del corazón y es necesaria. ¿Por qué? Porque muchas veces están esto que llamamos emociones y de repente creo que nos perdemos y queremos que Dios nos hable siempre a través de las emociones. Si me siento bien, si me siento en paz, si me siento contento. Y no siempre Dios habla así. A veces habla a través de las emociones, pero es importante que estemos al tanto de nuestra conciencia, porque es a través de nuestra conciencia que Él constantemente nos está hablando. Y ahora, ¿cómo la recalibramos? Que es el tercer punto que veíamos en la diapositiva. Tengo una pregunta. Entonces, si entiende bien, entonces está diciendo, la conciencia, entonces eso es la manera en que Dios nos habla a nosotros en vez de, o sería otra manera de decir que, entonces, no habla a nuestro espíritu, o sería otra manera de decir, habla a nuestro espíritu. La conciencia es parte del espíritu, por lo tanto, Dios habla al espíritu, pero la conciencia, digamos, es como lo que nos dice lo que está bien y mal. Ya sabemos eso, el grillito, como es mucho que le quieran decir, pero es eso que nos dice, está bien, está mal. Entonces Dios lo ha puesto dentro de nuestro espíritu porque es la parte hacia la que Él habla. Pero la conciencia también es parte del corazón. Entonces también esa parte es lo complicado a veces distinguir entre una emoción y cuando es Dios hablando. Entonces por eso es necesario estar en constante relación con Dios, estar constantemente, como decíamos hace un momento, recalibrando nuestra conciencia, nuestro estándar moral, porque es a través de eso que Él nos habla. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, a través de las escrituras, a través de la oración, a través de actuar cuando recibimos algo que se nos dice y también a través del perdón y bueno, de la fe en Yeshua. Esa es la manera en que constantemente le estamos recalibrando y así es como podemos distinguir entre lo que realmente viene de Dios y lo que a veces viene de nuestros sentimientos o incluso de una influencia externa. Perdón, estaba desconectado mi micrófono. Ya había hecho mi speech. Es que yo te decía, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, que dice también
dice Jesús, ¿verdad? Que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Entonces, a veces nosotros nos podemos confundir nosotros mismos pensando que hacemos cosas buenas, ¿sí? Pero realmente el que filtra las emociones y los deseos es Jesús, ¿verdad? A través de su palabra, como tú decías, de forma muy acertada, a través de leer, a través de orar, es donde Dios me está enseñando a discernir esas emociones, porque nosotros, bueno, al menos los mexicanos somos muy emotivos, ¿verdad? Entonces, es bien importante que filtremos esas emociones y como tú dices, a través de la conciencia, pues no sabemos cuándo empieza una o cuándo empieza la otra, ¿verdad? O sea, la línea siento que es muy delgada, pero a través de leer y de tener esa comunión diaria con Dios, nos vamos pareciendo a Él. Ya cada cosa, como tú dices, someternos ya no es un sometimiento, sino que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿verdad? Entonces, eso es lo hermoso de que cuando tú tratas de hacer las cosas, pues no es la misma respuesta cuando tú dejas que Dios haga las cosas, ¿verdad? Dice, y pondré corazones nuevos, ¿verdad? Y esos corazones nuevos, ¿para qué? Pues para que podamos verlo, ¿verdad? Y podamos entender, como tú dices, a través de orar, de la Biblia y de ver a nuestros hermanos también. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Y qué maravilloso nuestro Dios, que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer, porque no lo hago yo. Y eso también a mí me es difícil explicarlo. ¿Cómo hacerlo? Que no sea yo, sino sea Él el que lo hace. Pero Él pone en mí el querer como el hacer. Gracias. Sí, sí, la vi. Ok, la recalibración es, bueno, es como decíamos, la imagen más similar es el GPS. Cuando te sales de la ruta, el GPS te dice, ok, súbete por aquí, vete por acá, para volverte a encaminar. Entonces, para nuestra conciencia es el GPS, digamos, y la conciencia es lo que está conectado a Dios. Entonces, es lo que a través de las escrituras, cuando meditamos constantemente en la palabra, cuando buscamos a Dios en oración, cuando nos arrepentimos y perdonamos. Esto es algo muy importante porque a veces pensamos, bueno, me arrepiento y yo cambio y yo hago esto, pero el no perdonar a otros también nos estorba de podernos alinear, de poder recalibrar. Entonces también es algo muy importante y pues obviamente yo considero lo más importante en todo esto es la fe que tenemos en Dios y en Yeshua. Entonces, a través de hacer esto, es como nos recalibramos constantemente. Y como decíamos al principio, es un trabajo diario, no es un trabajo que se hace cada 6 meses, cada año, cada que vaya. No, es algo que tenemos que estar haciendo constantemente. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos luchando contra lo que está fuera de nosotros y lo que va contra lo que Dios dice. Entonces, cuando nosotros nos aferramos a Dios, cuando nos sometemos y obedecemos, es más sencillo que Dios pueda guiarnos y que pueda redirigirnos si nos salimos del camino. Entonces, pero uno tiene que estar dispuesto también a percibir la voz de Dios y obedecerla, porque a veces uno la escucha, pero como no es lo que uno quiere, pues no la obedece. Volvemos a lo mismo. Okay. Y llegamos a la parte que nos habla del discernimiento moral. Entonces, había una pregunta, algo que mencionaba sobre los carismáticos. Entonces, a grandes rasgos investigué qué eran los carismáticos. Los carismáticos son las personas que tienen presentes lo que mencionábamos al principio de los frutos y los dones del Espíritu, de la manifestación de el hablar en lenguas, la unción del Espíritu, todo esto. Entonces, decía, es importante, esto es un elemento importante en nuestra vida como creyentes, pero tenemos que tener cuidado también, porque se menciona que es lo que Dios busca es lo moral y no lo místico, porque a veces nos vamos con esto, lo elevado,
pero no ponemos atención en lo práctico, en lo que necesitamos hacer en nuestra vida para reflejar, para poder mostrar esos frutos a las personas que están, que están a nuestro alrededor y que tal vez no conocen a Dios necesariamente. Entonces también decía, lo que Dios busca es la santidad, no el espiritismo. Perdón. También el discernimiento moral implica reconocer que lo que necesitamos es la ética y no la emoción, porque a veces las emociones, como mencionaba nuestra hermana, el corazón es engañoso, entonces realmente necesitamos enfocarnos en lo que Dios dice que es correcto. Y finalmente, en lo que buscamos es ser conformados a la imagen de Yeshua y no estar en comodidad, porque a veces llegamos a ese punto donde ya estamos en un proceso de nuestra relación con Dios donde pensamos, bueno, ya estoy creciendo, estoy aprendiendo, cada día me parezco más a Yeshua, y entonces nos quedamos en esa comodidad, en el decir, ok, aquí estoy bien, aquí estoy sirviendo bien, aquí no me meto en problemas, aquí todo está tranquilo, aquí nadie me critica, cuando Dios no es a lo que nos llama, porque si lo vemos en la vida de Yeshua, Yeshua lo criticaron, hablaron mal de él, pues bueno, al final de cuentas, o sea, hasta la cruz fue. Entonces, Dios nos llama a ser como Él y no a conformarnos, no a estar en lo que es mejor para nosotros. Okay. Y había algo que se mencionaba en esta cuestión de, o sea, cuando buscamos lo real, lo práctico, es el hecho de la profecía. Y a mí me llamó la atención y me gustó mucho esto que decían, porque dice, la profecía, cuando no va acompañada de un desafío moral, probablemente nos tenemos que estar preguntando qué está sucediendo, porque si leemos en cada uno de los libros de la Biblia, cada vez que un profeta hablaba, había un desafío, había una corrección, no era para decir, todo te va a ir bien, todo va a salir como tú planeas, y de hecho los profetas que llegaron a decir esto se les decía, ellos son falsos profetas, porque la profecía tiene esa confrontación, pero al mismo tiempo lo que busca Dios es darnos consuelo a través de la profecía. ¿Por qué? Porque eso nos indica que nos ama y que está buscando lo mejor para nosotros. Entonces, cada vez que recibimos un desafío de parte de Dios, tenemos que sentirnos tranquilos porque es la seguridad de que Dios aún, o sea, no continúa con nosotros, no se ha dado por vencido. Entonces nos quiere realinear a la voluntad de Él. Si nos salimos, como quien dice, del GPS, porque había un desvío en la carretera o alguna cosa, pues tú te sales, pero el GPS te va a traer para atrás para que vayas bien en la ruta que debes seguir. ¿Así es? Sí. Pienso en el GPS y pienso en algunas personas que no le ponen atención al GPS. Y entonces el GPS te dice, da vuelta a la derecha y te pasas derecho. Y entonces ves que dice recalibrando. Pero no necesariamente te devuelve a la vuelta que te perdiste, mas sin embargo, aunque sea por otra ruta, te lleva a la meta que has trazado para el GPS. Entonces, la ruta original era por aquí. Y ahora, por no hacer caso, ahora, exacto, media hora más, o a lo mejor es un camino más tortuoso, o a lo mejor es más tráfico. Y me quedo pensando, wow, y así es la vida. Porque cuántas veces no nos dice Yeshua o Dios a través del Espíritu, vete por aquí. Y nosotros, no. Y nos vamos por otra parte y nos damos de coscorrones y cuánta cosa pasa. Quizás llegamos a la meta, o sea, quizás venimos a obedecer o a cumplir por la razón por la que nos mandó allá, pero a golpes y sombrerazos y cuánta cosa, cuando el GPS nos iba a llevar por el camino que Dios nos indicaba. Okay. Y ahorita que mencionas es algo importante considerar, porque el hecho de que nos realineamos con Dios y que ese GPS se recalibra no significa que no va a haber consecuencias si no salimos del camino. Va a haber. Y por más que digamos que era lo que decía hace un momento, la obediencia, el compromiso, no porque ya te acerques a Dios o no porque ya le conociste, no porque realmente estás dispuesto a cambiar,
significa que no va a haber consecuencias. Las consecuencias las hay porque son el resultado de nuestras acciones. Entonces, en la naturaleza lo vemos precisamente, o sea, en las leyes de la física, en todo, a cada acción hay una reacción. Sí, nunca fui buena con esto, pero con esa parte de las ciencias, pero la recuerdo bien. Entonces, okay, es algo importante considerar. Y llegamos a la parte que a mí no me gusta en lo personal, que es la corrección moral. No te gusta. No, Max, no hagas ningún gesto, yo sé, puedo verte. Preguntaba a Sharon Trader en el libro y yo, no, ¿por qué tenía que decir eso? ¿Cómo podemos alinearnos si no podemos recibir corrección? Entonces, Yo estoy bien. para mí esto es algo que es muy, muy fuerte para mí porque yo soy una persona que me cuesta mucho trabajo que me corrijan, no me gusta que me corrijan, no me gusta equivocarme tampoco. Pero es algo importante, es algo básico para nuestra vida como creyente. Amén. Es algo básico para nuestra vida como creyentes el saber recibir corrección, o sea, reconocer, decíamos al principio, reconocer quiénes somos, es parte de este proceso, reconocer lo que hay en nuestra naturaleza, y de esa manera es que entonces el Señor puede trabajar en nosotros porque nosotros también ya estamos mostrándonos dispuestos, ya sabemos cuál es lo que estamos en nosotros y ya estamos mostrando disposición a hacer ese cambio. Entonces, parte de la corrección moral es parte de la expiación, de la salvación y de la sanidad. O sea, son tres cosas que es lo básico en nuestra relación con Dios. La expiación, ¿por qué? Porque es a través de la expiación es que nosotros somos salvos y somos sanos, pero también a través de la salvación, que somos sanos y recibimos esa expiación. Entonces, estos tres elementos están conectados. Entonces, porque lo mencionábamos, una y otra vez vuelve a aparecer el arrepentimiento, el perdón, y que son necesarios para recalibrarnos y también para la sanidad. Entonces, tenemos dos tipos de sanidades, que es la sanidad divina y la sanidad natural. En la sanidad divina, perdón, se requiere una examinación. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La sanidad divina es quitar lo malo que hay en nuestras vidas, cualquier práctica, cualquier cosa que esté abriendo alguna puerta es que me acuerdo de este libro que estábamos estudiando de Autolibérate, que habla sobre esta muralla de protección que tenemos alrededor de nosotros. Entonces, cuando hay algo que estamos haciendo mal, cuando hay algún pecado o algo, eso crea una brecha en nuestra muralla de protección. Y a través de eso, si lo llevamos a los tiempos antiguos, a través de esas brechas, a través de esas murallas derrumbadas, era que entraban los enemigos y causaban estragos en el pueblo de esa ciudad. Entonces, de la misma manera ocurre en nuestra vida espiritual cuando hay cosas dentro de nosotros o prácticas que tenemos que son incorrectas, que son malas a los ojos de Dios. Lo que puede suceder es que haya enfermedades o que tengamos problemas. Entonces, no va a ser hasta que nosotros quitemos eso, reconstruyamos esa muralla, que la sanidad va a venir. Y por el otro lado tenemos la sanidad natural, y aquí es donde entran las leyes naturales. Y aquí es donde nos da a todos. Ok, tenemos las leyes naturales. Hay dos que resaltan mucho. Hay muchísimas leyes dentro de la naturaleza, pero hay dos que son muy importantes para nuestra vida, que son la alimentación y la sexualidad. Entonces, la alimentación. En la Torá Dios nos dejó el instructivo de uso de este cuerpo, lo que debemos y no debemos comer.
Ahora, me acuerdo que una vez alguien comentaba, bueno, es que me lo puedo comer porque es kosher. Y decía un rabino, que sea kosher no significa que sea saludable. Entonces, Dios nos dejó las instrucciones básicas de uso de este cuerpo, cómo alimentarlo, cómo ponerles energía y qué cosas no le debemos poner. Entonces, otra cosa, entonces, como dice usted, no porque es kosher, no es necesariamente que es bueno. Es decir, entonces, aunque sea bueno, pero si comes demasiado, es dañino. También es dañino. Entonces caes en otro pecado como la glotonía o borrachera y cosas así. Así es. Entonces, la sanidad de Dios también viene a través de cuidar nuestro cuerpo, cuidar lo que permitimos que entramos por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestros ojos, especialmente porque ahorita, por lo menos yo conozco mucha gente que se ha enfermado nada más por estar escuchando y viendo noticias sobre el coronavirus. Ya, ellos están a mitad de la muerte, no tienen nada, pero todas esas cosas que han permitido que entren a través de sus ojos y sus oídos les han causado ansiedades, estrés, y todo eso a su vez va creando una carga más en el cuerpo y pues uno termina enfermándose, igual de la misma manera que si uno come de más, que si uno come de menos o que si uno come cosas que no se deben. Y por el otro lado tenemos la sexualidad. Entonces, yo creo que son dos de las áreas más con las que batallamos más en general. ¿Qué referencia es esta, comunidad? La referencia que tenemos es Levíticos 18, donde Dios dice todas las relaciones permitidas, no permitidas, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en cuestión de sexualidad. Okay. Entonces, ese es un área, yo diría que junto con la alimentación, que es constantemente atacada en el sentido de que, ¿qué es lo que vemos ahorita mucho? La cuestión toda esta de la homosexualidad y las variaciones y todas las cosas por las que se fue. Entonces, decíamos, la razón por la que Dios nos da leyes y nos da las enseñanzas o nos dice qué es lo que debemos hacer es porque es lo mejor para nosotros. Entonces, dentro de las redes sociales, las películas, el entretenimiento, vemos todo esto que es bien aceptado, muchas cosas que ante los ojos de Dios no son correctas, como el adulterio, la pornografía, la homosexualidad, la lujuria, y son cosas que en cierto sentido también para nosotros nos están afectando. ¿Por qué? Yo me acuerdo que antes era como, por lo menos en mi casa, salía una película, se daban un beso los de la película y era como que, no veas, estamos de los ojos, se están dando un beso. ¿Enrique? Quiero comentar que ahorita está como muy común visto la fornicación, que es relaciones fuera del matrimonio. Es en el high, independientemente de que sea homosexualidad y todo eso entre hombre y mujer, es como que, son novios y tienen relaciones, no está normal, está bien. O sea, eso es muy común, pues. Sí, sí. Y es algo que, o sea, para nosotros lo empezamos también a normalizar. Bueno, es difícil, es difícil, pero es que, bueno, ustedes, en la generación que ustedes han crecido con la exposición de todas estas cosas durante la mayoría de sus vidas, sino toda la vida de ustedes. Y entonces, como siempre ha estado ahí, es como que, esto es normal, así son ellos, o que hay de frente. Bueno, y tenemos que recordarnos entonces, pero no estamos usando la medida del hombre, sino que la medida de Adonai, y siempre tenemos que por causa de que quiénes somos y cómo somos, que nos pensamos, mira, a lo mejor tiene razón, necesitamos que recordar que nosotros somos lo que hemos criado, y recordar que el que lo diseñó, el creador, nos dice,
esto es lo que ustedes piensan, pero esto es lo que sigue siendo. Entonces, él nunca en su palabra dice, sí tienen razón, sino que así es. Entonces, es que nos salimos otra vez de la ruta, como quien dice, y necesitamos realinearnos a la voluntad de él, ¿verdad? Y sí, Acá, que definitivamente yo creo que ese ha sido un error y como dice, retomar el camino, porque como padres estamos fallando al permitir que nuestras casas se determinen en base a lo que establece la sociedad, el mundo y hasta las leyes, cuando la cultura de la casa debe ser la palabra de Dios. O sea, nosotros no hacemos porque la mayoría hace, y porque el vecino hace, y porque todos lo hacen, sino que nuestro margen de conducta debe ser qué dice Dios de esto, qué opina Dios de esto. Y en base a eso es que se deben regir normas dentro de nuestro hogar. Obviamente que si te pones a compararlo con lo que el mundo determina, no, estás pasado de moda, estás mal, eso no se hace, pero nosotros no estamos para darle gusto al mundo, estamos para darle gloria a Dios. Amén. Y, o sea, cuando yo estaba estudiando el libro, realmente nunca me sorprendió mucho que se mencionara este tema. Y la manera tan sencilla en que lo dice Ashton Trader y tan cierta, porque él dice, esto que el mundo está promoviendo es una cosa cruel. ¿Por qué? Porque le está diciendo a las personas, les está creando una confusión para que después, cuando esas personas se sientan incompletas, todavía vayan peor y peor y peor. Entonces dice, esto es algo muy cruel para las personas en general, pero todavía es algo más cruel hacérselo a un niño y a un adolescente que apenas están entrando en este proceso de reafirmar su identidad. Entonces, es importante tener cuidado en este sentido, tener cuidado otra vez con lo que permitimos que entre por nuestros ojos, por nuestros oídos, y hacer esa recalibración constante, porque si nos descuidamos un momento con todo esto que nos bombardea constantemente, vamos a empezar a desviarnos y desviarnos y desviarnos, y nosotros vamos a pensar que vamos por buen camino porque nosotros no lo hacemos, pero una vez que empezamos otra vez a reexaminarnos, a recalibrar esa brújula, nos vamos dando cuenta de qué tan lejos por allá. Ahora vamos a tardar más en llegar a nuestro destino porque nos desviamos demasiado. Entonces, la razón también por la que Dios nos da leyes específicamente en cuanto a la sexualidad y por qué es la razón que debe ser dentro del matrimonio es porque es la protección, para las relaciones maritales, o sea, para la relación no solo sexual, sino también la relación emocional de una pareja. Una cosa también que, bueno, aprendiendo yo también, y esto es importante porque esto refleja la relación que Dios tiene con nosotros. Y entonces no podemos tener esa relación con Dios así y nosotros tener otra relación diferente con nuestra pareja. Tiene que ser igual, tiene que reflejar lo que Dios es y reflejar esto en nuestras vidas como marido y mujer. Es muy cierto. Y como lo veíamos en las clases de Graciela, bueno, el enemigo siempre va a tratar de destruir lo que Dios creó. Entonces, si el matrimonio es un reflejo de la relación que nosotros tenemos con Dios, ¿qué mejor manera hay de distorsionar la imagen de la relación que necesitamos tener con Dios si puedes también distorsionar lo físico, lo que logras entender? Sí, porque es muy obvio, porque dicen, pues si así son ustedes, si así son con Dios, pues pues yo no quiero ser con ustedes. Efectivamente. Entonces, puede poner la diapositiva, que ya es la penúltima. Okay. Decía esta frase del libro, aceptar los principios de Dios tanto física y moralmente forma parte de estar correctamente alineados con nuestro Creador. Entonces, decía Ashton Trader, si alguna vez hay una discusión entre lo que si algo es correcto, discutiéndolo desde el punto de vista teológico o desde el punto de vista moral,
la manera en que nuestro marco de referencia objetivo debe ser las leyes naturales que Dios estableció. Si algo va contra la ley natural que Dios estableció, entonces no es correcto. Aunque teológicamente te digan, sí, no, está bien. Si Dios dice, no se hace, punto. Las leyes de Dios no cambian porque nosotros querramos estar más cómodos. Al contrario, siempre nos están retando a hacer más, a ser mejores, precisamente para llegar a la estatura de Yeshua. Y esto también, si me permite, esto es un poco, a veces es difícil, depende con quién estás tratando de hablar. Porque si hablas con el mundo que no cree, pues ellos no van a aceptar estas cosas porque son espirituales. Y muchas veces con mucha gente que solamente se basa en la segunda parte de la Biblia, solamente van a decir, oh, esas cosas ya no pertenecen a nosotros porque yo soy libre y vivo por gracia. Pero nosotros necesitamos entender que toda la palabra de Dios es aplicable para nosotros y debemos guardarla y recordar lo que dijo Yeshua, si me amas, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Así es. Y finalmente, regresamos al principio. Para la alineación necesitamos únicamente 3 elementos. El arrepentimiento, el perdón, creer y recibir, comprometerse y someterse. Entonces, suena súper sencillo, pero requiere esfuerzo, requiere disposición de nuestra parte y requiere aceptar los principios de Dios. No importa si nos gustan, no importa si estamos cómodos con ellos. A lo mejor al principio calan, a lo mejor al principio no nos va a gustar la corrección o el recalibrar, pero pasado el tiempo, por lo menos en las pocas experiencias de mi corta vida que yo he tenido, puedo decir que cuando uno mira hacia atrás, uno dice, valió la pena. A lo mejor sí sufrí, sí lloré, pero fue momentáneo. Y el resultado de ahorita, considerando el resultado de lo que pudo haber sido si no me hubiera recalibrado, si no hubiera corregido ese andar, probablemente el sufrimiento hubiera sido más largo y no valía la pena. Entonces, siempre aceptar los principios de Dios va a ser la manera en que finalmente nos vamos a poder alinear. Y finalmente regresamos a las 4 preguntas. Entonces, si alguien me quiere ayudar a responder la primera, ¿tenemos que obedecer a Dios para ser salvos? ¿Alguien? No se amontonen. Sí, sí, ok. Pues sí, tenemos que obedecer a Dios para ser salvos. Bueno, para recibirlo. ¿Y para qué? No, nada. Okay. Sí, dilo, es importante, dilo. No, es que pensaba, para recibirlo, o sea, cuando, como que son dos cosas que son muy parecidas, pero no es lo mismo. Cuando recibes al Señor, cuando le abres tu vida, le abres tu corazón, pues obviamente que tu vida puede estar de cabeza, que no hay obediencia, pero la salvación implica andar en los pasos de Yeshua. Luego la segunda es, ¿qué papel juega la conciencia en todo esto? ¿Por qué es importante la conciencia? A ver, Evangelina. Sí, como tú mencionaste, que me gustó mucho eso que dijiste, que hay que leer primero, ¿verdad? Y eso es lo primero que entra a mi cuerpo, a través de mi mente, de mi conciencia, todo lo que Dios tiene para mí a través de su palabra. Entonces, esa entrada que es bien importante para que yo esté al tanto, ¿verdad? De la voz de Dios y de la voluntad. Entonces, mi conciencia tiene que estar bien conectada con Dios. Y como tú decías, de que tenemos que quitar, ¿verdad? Algunas cosas que nos pueden hacer brechas en esa caparazón que nos hace el Señor para poder escucharlo y para poder pues seguir su camino en cierto momento, ¿verdad? Gracias. Enrique, ¿ibas a decir algo? Ok.
La tercera pregunta, la larga y que son extrañas, ¿le falta a la profecía carismática moderna algún elemento de santidad? Wow. ¡Tarán! ¿Quién huyó? Mi primo. Ok. ¿Alguien quiere contestarla? ¿Alguien de allá? ¿Alguien de acá? No me quiere contestar nada. ¿Le falta la profecía carismática? ¿Puedo ¿Mande? hablar? ¿Puedo hablar? A ver. Bueno, no sé a qué se refiere usted, si al movimiento carismático o a la carisma que hay en nosotros. No, lo que me refiero, perdón, es lo que mencionábamos específicamente sobre la profecía. Actualmente. Sí, pero lo carismático es un movimiento que surgió hace un buen tiempo atrás. Y como mencionó usted, ¿verdad? Que ellos hablan en lenguas y brincan y toda la cosa. Yo no le llamaría carismática, le llamaría emoción. No sé si estoy correcto o no, ¿verdad? Ustedes me dirán, pero la cosa es de que cuando, bueno, por ejemplo, yo antes iba a la iglesia pentecostal, ¿verdad? Allí todos hablaban en lengua, menos yo nunca hablé en lenguas. Bueno, no me acuerdo, ¿verdad? Y luego brincaban y danzaban y se tiraban al piso y que pasaban cuando el pastor hacía el llamado y no les tocaba la cabeza, pero ya caía. Okay. Pero podemos ver ahí los dos papeles que juegan, la emoción y la carisma de la persona. Okay. Entonces yo pienso que en el cuerpo de Yeshua, en los seguidores de Yeshua, sí tiene que haber una carisma, ¿verdad? Pero no así. Entonces yo pienso que las personas que dicen que pertenecen a un movimiento carismático, hay un error ahí. Es lo que yo pienso. La guía del Espíritu Santo es más ética que emocional. Y entonces, como tal vez no podemos solamente guiarnos por emoción, sino que lo que nos dice la palabra de Dios conforme cómo debemos comportarnos y andar de esa manera. Enrique, habías levantado la mano hace rato. No, nomás respondiendo a la pregunta, ya me acordé, ahorita que habló Noé, que si la profecía era únicamente como algo que te levanta la emoción o el ánimo o esto, pero no te desafía a hacer alguna corrección moral en tu vida, está incompleta. Así es. Gracias. Bueno, yo pienso que eso de la profecía es algo muy, bueno, de hecho, un ejemplo. Yo quisiera vivir unos 40 años más para ver todo lo que está aconteciendo, lo que va a acontecer, los cuales a veces muchos de nosotros no creemos. Vemos las cosas que están pasando y no lo creemos. ¿Verdad? Ejemplo de este problema que está pasando ahorita, ¿verdad? Esta pandemia y todo eso es mundial. Es mundial. Entonces, esto se alinea con unas profecías que están en el libro de Revelación, donde dice que el Señor iba a herir toda la tierra. Y esto no es la profecía completa, esto es un principio de dolores. Entonces, imaginémonos nosotros, si vamos a estar en medio de estas cosas que están profetizadas, ¿verdad? Pero usted mismo habló de la fe. ¿Okay? La fe tenemos que nosotros cultivarla constantemente, diariamente. Entonces yo pienso que en lo carismático ellos no creo que entienden esto de la profecía, pero sí la profecía es algo muy valoroso, ¿verdad? Que tiene peso. Entonces nosotros pues estamos empezando a ver unas cositas, ¿verdad? Ya nosotros no nos, como le quiero decir, no nos pone ahí con estresamiento, con nada de eso, porque gracias a Dios, ¿verdad? El Señor
ha tenido la misericordia y nos ha dado un poquito de entendimiento que podamos entender estas cositas. Evangelina, ¿iba a decir algo? Ahorita recordé de que el día del Pentecostés, ¿recuerdan? Cuando los apóstoles empezaron a hablar en lengua. ¿A quién le hablaban? Porque había mucha gente extranjera, ¿verdad? Entonces, Dios les dio ese poder de hablar en lenguas, pero no para hablar para sí mismos, sino para hablar para el resto, ¿verdad? A los que hablaban en diferentes idiomas para que pudieran entender el mensaje. Así en el mensaje carismático, en el movimiento carismático, como que todo el mundo tiene que hablarle en lenguas. Pues sí, pero ¿quién lo va a traducir? O sea, no nada más es que hable en lenguas, sino quién lo traduce para que entiendan los demás. O si alguien tiene el don de la profecía, ¿qué voy a decir? Entonces, yo siento que es más, muchas veces es más emoción en un movimiento carismático, porque de hecho yo asistí a algunas reuniones carismáticas, y así es la emoción. Pero como te decía, Dios nos dio muy bien el ejemplo de los apóstoles cuando fue el día de Pentecostés. Aprendieron y conocieron de Jesús muchísima gente, ¿verdad? Es todo. Gracias. ¿Levantaron la mano allá? ¿Tú? Te quiero hablar tu paz. Levantó la mano, yo lo vi. Yo creo que sí es importante poner equilibrio en este punto, porque si bien es cierto que ha habido algunas doctrinas o muchas doctrinas que han perdido el equilibrio y se han ido hasta solo el lado emocional, lo cierto es que ahorita comentabas, ¿no, Shani? Yo no sabía que daba todo esto, ¿no? El Espíritu Santo, poder, lenguas y profecía, fruto del Espíritu, don del Espíritu, participación en sus sufrimientos, santificación y glorificación. Entonces, de repente como que es un temor de unos grupos por otros, de no, yo soy más intelectual, yo soy más emocional, yo soy más... Pero lo cierto es que dentro de lo que hablabas ahorita, de la explicación del libro, habla de un equilibrio, habla de que hay conciencia, pero también hay emociones, y habla de que Dios se mueve en medio de nosotros, en medio de todo esto, porque hace 20 y tantos años que yo llegué a una comunidad carismática, eran, ay, no, pura emoción, y sí, pero una mujer le fue resucitado su bebé. Entonces vemos el poder de Dios en una manera impresionante. Familias divorciadas que volvían a casarse, que bueno, a la ley, ¿no? Pero personas que estaban en drogas. Entonces, creo que el Señor está viniendo a un equilibrio, a llevar a todos los grupos al fundamento de su palabra, pero que sí la presencia de Espíritu Santo es necesaria y es poderosa, porque tú vas a tener una orientación que no vas a tener a expresarse, pero sí que Espíritu Santo a través de su poder puede sanar tu herida, y tú puedes decir, ay, esa persona, ¿por qué llora tanto? Pero la sanidad de Dios está trayendo tu espíritu. Entonces es traer ese equilibrio de la emoción y el sentimiento, pero con un resultado en la conciencia que te lleva a un nivel diferente. Entonces creo que es importante no juzgar a los diferentes grupos, empezar a vernos en amor y en respeto, y entender que así como Dios está haciendo el trabajo en nuestros corazones, lo está haciendo en cada uno de los diferentes grupos. Sí, creo que Mike quiere decir. Sí. Cuando, hablando de la profecía, Chani, cuando estudiamos el libro de Daniel, recuerda que ¿para qué era la profecía? La profecía era para establecimiento, y fue sorprendente para mí, no sé para los demás, pero para mí fue sorprendente descubrir cómo la profecía te ayuda a establecer un parteaguas y una comprensión especial
de la palabra. Por ejemplo, cuando esta palabra escrita en tu lengua, que no haya lugar de interpretación en tu idioma en la que tú hablas, te menciona a ti, que tú vas a ser quien va a liberar al pueblo de Israel de allá de Babilonia, ¿no? Fue sorprendente cómo cayó Babilonia, cómo hablaba de las aguas y cómo desviaron los ríos y pasaron como por puerta abierta. Todas esas profecías ahí estaban. Pero también es sorprendente que la palabra misma es una profecía constante. La palabra dice, acontecerá. Si oyes atentamente la voz de tu Dios, que estas bendiciones te alcanzarán, bendito será, acontecerá. Que si no las oyes, vas a ser maldito en tu entrada, maldito, etcétera. ¿Sí? Entonces la palabra misma es una profecía completa. ¿Cuándo es la profecía? ¿Cuándo suena la profecía? Cuando dice, hijos, honrad a vuestros padres. Honra a tus padres, en Efesios 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, ahí mismo te está diciendo la profecía es abrirte a la palabra, abrirte a la interpretación y esperar el cumplimiento cuando has cumplido esa profecía. No sé si esté claro eso. O sea, en sí mismo, como dice Ismael, el otro aquí, Noé, Oviedo, aquí presente, medio presente. Nos gustaría vivir mucho más para ver el cumplimiento de esa palabra, pero Dios me trajo, el Espíritu Santo me trajo a memoria cuando tú decías, esto valió la pena, todo lo que vino después, me hizo recordar cuando tú andabas ahí ahorrando para sacar tu pasaporte mexicano, y cuando te dieron patricio, y cuando pasó todo eso, y sin embargo, ahora ¿dónde estás? ¿Y qué estás haciendo allá? Es un complemento, es una profecía que Dios para tu vida. ¿Es cuánto? Es cuando, muy bien. Muchas gracias. Ok, y finalmente tenemos la última pregunta, que es, ¿hay alguna relación entre leyes morales y la creación natural? Sí lo hay. Yo digo que es como que todos venimos impresos con las leyes morales y ya que las conocemos en nuestra vida y las aplicamos, nos damos cuenta que traen alivio y nos dan un sentido de bienestar, una vida placentera. Y si no las hacemos, aunque no sepamos tal vez gráficamente cómo son, pero hay sufrimiento de no cumplir las leyes morales. Entonces yo creo que venimos con eso impreso y ya en la vida es donde vamos aprendiendo como esa analogía de que cuando nacemos o algo así lo sabemos todo, pero Dios nos pega en la nariz y se nos olvida y ya es que nacemos. Es una historia, no es compañera. Acá pusieron una carrera rara. Es una... ¿Cuento? Es un cuento, sí, es un cuento. Pero sí, tiene mucha razón. Entonces, habiendo solucionado estas preguntas, espero que haya quedado todo claro. Si no les quedó claro, durante la semana pueden mandar mensajes y con gusto lo discutimos. Y pues nada más agradecerles mucho por habernos acompañado. Espero que hayan disfrutado esto, que el Señor haya hablado algo a sus corazones, que les haya enseñado lo que Él quería hablarles. Yo sé que a mí sí lo hizo. Y pues animarnos que si el Señor nos está hablando o corrigiendo, pues tener la disposición de obedecer y de alinearnos a su voluntad. Tengo un pequeño comentario, ¿puedo hablar? ¿Sí? Usted habló de la corrección y usted dijo que es como que algo que, pues, bueno, todos nosotros necesitamos corrección. No importa si la persona es de 100,000 años, 20, 15, 30, todos necesitamos la corrección.
¿verdad? Pero desafortunadamente, a veces no nos gusta la corrección, especialmente a nosotros los mayores. Cuando un joven nos quiere dar una palabra de corrección, ¿qué decimos nosotros? Bueno, este acaba de nacer, ¿verdad? ¿Qué me va a decir a mí? ¿Qué me va a enseñar? Yo ya viví la vida, él está empezando a vivir. Ahí hay un error, porque las escrituras habla donde dice, no tengas de menos, que nadie tenga de menos tu juventud, cuando está hablando con Timoteo, ¿verdad? Entonces, ese es un punto muy estratégico que el enemigo usa, y lo vemos en día, lo vemos a diario, ¿verdad? Y si han visto ejemplos, que cuando la persona se le quiere hacer una corrección, la persona no le gusta, pero la persona que no le gusta quiere dar una corrección. O sea que parece que es una cosa de doble, ¿cómo se diría? De doble carácter, ¿verdad? Pero yo pienso que eso de la corrección es aplicable a todos nosotros. No importa si somos jóvenes, ancianos, lo que sea. Y es un punto muy importante que usted tocó, eso de la corrección. Y además, la Torá nos habla de corrección a todos nosotros. Eso es todo lo que quería decir. Hay más, ¿verdad? Pero pues ya, hasta ahí paro. Gracias. Y pues ya, nada más para cerrar en oración. Sí, me puede... perdón. La próxima lección. Sí, ok, este próximo lunes no vamos a tener clase, entonces hasta el que sigue vamos a estar viendo el capítulo 3. Así, para que lo tengan presente, lo marquen en su calendario. Y pues muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Y si, Pa, ¿puedes ayudarme a cerrar en oración? ¿A yo? Sí. Generalmente el que pregunta, va. Padre, en el nombre de Yeshua te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas y porque en ti estamos seguros en el camino que tú has marcado. Te damos gracias por guiarnos a toda verdad, a toda justicia y a todo juicio, Señor. Bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, que nos hagas partícipes de la alineación hacia tu carácter, hacia tu amor y hacia tu misericordia. Que seamos capaces de recibir tu guianza para poder tener una buena vida y poder enseñar a los demás, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra casa, que en ti, Señor, es posible que sean benditas todas las familias de la tierra, Señor, al recibir y honrar tu palabra. Todo esto lo oramos, damos gracias por la vida de Chanila, bendecimos, y ella es un testimonio viviente de que tú tienes cuidado de todas las cosas de nuestro corazón. Todo esto lo oramos en el poderoso nombre de Yeshua, en el bendito nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Gracias. Buenas noches.